Bien, ustedes recuerdan, en la fase anterior vimos lo que es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es donde ustedes reunían la información, la procesaban y la analizaban. Ustedes, la estadística descriptiva llega nada más en hacer gráficas y hacer frecuencias. Pero ¿a partir de qué momento estamos haciendo nosotros la estadística inferencial? Pues a partir de este momento ya vamos a hacer inferencias, a partir de que nosotros determinamos un tamaño de muestra y nosotros utilizamos un método de muestreo donde los resultados se van a generalizar a toda la población. Ahí ya estamos haciendo inferencia estadística y vamos a iniciar este tema de métodos de muestreo. Hay dos maneras de estudiar la población. A ustedes les van a asignar una población en alguna comunidad y bueno, es dos maneras. La primera, ustedes ya la conocen, es el censo. El censo se hace sobre todos los individuos que constituyen la población y la otra manera es utilizar un método de muestreo. Y aquí nos dice que cuando la investigación se ha realizado única y exclusivamente sobre una muestra. Entonces, esas dos maneras nosotros tenemos para estudiar una población. Y bueno, nos dicen que la población objetivo es la que está conformada por los elementos que cumplan con determinadas características en un tiempo y espacio. Aquí ustedes, chicos, tienen que definir cuál es la población objetivo. Se les va a asignar la comunidad y ustedes tienen que decir, bueno, los habitantes de la comunidad, por ejemplo, mujeres ilustres del municipio de Apodaca o de San Nicolás. Tienen que definir cuál es la población objetivo y eso ustedes lo harán en su documento memoria. Después, otro concepto que vamos a ver es lo que es la muestra. La muestra es una parte de la población de la cual obtenemos información. Y ahora otro concepto es la unidad de muestreo. Nos dice que es un objeto individual o persona en la población. Aquí muchas veces hay confusión cuando yo les digo cuál es la unidad de muestreo de su comunidad y siempre me dicen las personas que habitan en la comunidad X, pero la unidad de muestreo no son las personas, la unidad de muestreo son las viviendas, porque ustedes van a sacar o van a determinar el tamaño de la muestra con el número total de viviendas que hay en su comunidad, no la cantidad de personas. Bueno, también se puede hacer con la cantidad de personas, pero en este caso les va a salir un tamaño de muestra más grande porque pues la población es más numerosa que la cantidad de viviendas. Por lo regular, cuando ustedes hacen las prácticas de comunidad, se utiliza como unidad de muestreo, son las viviendas que están en la comunidad, eso es lo que se utiliza normalmente. Y también las maestras de prácticas seguramente les pidieron consultar fuentes de documentales secundarias, que como es bases de datos o como información del INEGI para ustedes obtener esta información. Después sigue el marco de muestreo. Aquí nos dice que es un listado que contiene todos los elementos que integran la población objetivo. Hagan de cuenta, por ejemplo, si ustedes están en la comunidad y ya sacaron del INEGI que hay 100 viviendas en esa comunidad, ustedes tienen que hacer el marco muestral enumerar, por ejemplo, la calle 1 y ponen ahí el número 1 para la vivienda 1, el número 2 para la vivienda 2. Tienen que hacer un marco de referencia para la hora que nosotros vayamos a determinar el tamaño de la muestra utilizando un método aleatorio o no aleatorio. Si me sale el número 5, ustedes tengan ubicado en ese marco muestral cuál es la vivienda número 5, a quién pertenece o dónde está ubicada. Entonces, es importante que ustedes generen ese marco de muestreo. También, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación con el cuarto C, que ustedes son mis estudiantes, y con el cuarto D, por decir un ejemplo, yo tengo que hacer mi marco muestral enumerando a cada uno de ustedes, o sea, asignarles un número, tanto al grupo cuarto C como al cuarto D, y a la hora que yo vaya a determinar o sacar mi muestra, y si lo hago por un método aleatorio, que me digan, vas a tener que entrevistar al estudiante 5 y al estudiante 40. Entonces ya me voy a mi marco muestral, bueno, el estudiante 5 es Julio, el estudiante 40 es Pedro. Entonces así ustedes tienen que elaborar ese marco de muestreo para poder determinar el tamaño de la muestra. Bueno, aquí nos están convenciendo que por qué utilizar muestras. Y aquí hay unas razones muy buenas, muy poderosas para nosotros poder hacerlo. Primero, el principal,
es que los recursos son limitados. Aquí nos dicen que no existen los recursos humanos, materiales o económicos suficientes para poder realizar el estudio sobre el total de la población. Y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, el censo de población y vivienda en México se realiza cada 10 años, porque no es posible asignar mucha parte del presupuesto cada año. ¿Se imaginan si el censo se hiciera cada año? No iba a ser mucho desperdicio de recursos y a lo mejor la variable de la población no cambia tanto. Entonces, por eso se hace cada determinado tiempo. Incluso en los países desarrollados que tienen más recursos económicos también, cuando ellos hacen un censo en la población, también se realiza cada determinado tiempo. También nos ponen la opción de la escasez. Y aquí nos ponen un ejemplo muy simple. Dice, por ejemplo, que si tenemos muestras fósiles de los tiranosaurios o de los dinosaurios, son muy pocas las piezas paleontológicas para poder hacer un censo. ¿Se imaginan si yo hago un censo para analizar todos los contenidos de ADN que tienen esos huesos? Pues voy a destruir y son escasos esos recursos. Entonces yo tomo solamente una muestra de esos restos fósiles y ya con eso ya puedo decir el ADN que tenían los dinosaurios. Cuando hay escasez, también se utilizan muestras. Otra de las opciones que nos dicen para utilizar muestras son que las pruebas son destructivas. Aquí, cuando uno se enferma, uno va al médico, se siente mal, le sacan una muestra de sangre para ver qué es lo que tenemos. ¿Se imaginan si a una persona que se siente mal le sacarán toda la sangre para ver todos los problemas médicos que tiene? Pues la persona se va a morir. Entonces, ahí no es posible sacar toda la hemoglobina para poder estudiar a las personas. Entonces, se saca una pequeña muestra, porque las pruebas son destructivas. Y aquí el muestreo puede ser más exacto. Aquí nos platican, por ejemplo, para poder hacer el censo, ustedes se dieron cuenta que se hace con una logística muy grande, tiene que haber planeación, también tiene que haber capacitación. Si ustedes hacen un censo, tienen que capacitar a las personas y no hacerlo de la noche a la mañana, porque si lo hacen así, ponen a gente que no está capacitada, va a haber muchos errores a la hora de tomar esa información. Pero si ustedes manejan una muestra que sea representativa de la población, el resultado va a ser más exacto que un censo. Entonces, estas son las 4 razones por utilizar muestras. Nosotros, no todo es bello a la hora de utilizar muestra, como ahorita se los estoy planteando, también podemos cometer errores. Y aquí están unos errores que podemos cometer. Podemos cometer error de sesgo de selección. Aquí este sesgo se produce cuando el procedimiento de muestreo tiende sistemáticamente a incluir o excluir algunos tipos de la unidad de la población. Aquí les pongo el ejemplo. Yo quiero hacer una investigación con mis estudiantes y yo sé que el grupo cuarto C son bien participativos, son bien animosos, y ellos me van a contestar. Y a lo mejor el cuarto X, mi grupo cuarto X es muy apático, no les interesa estar en la clase. Entonces yo voy a hacer un sesgo de selección. Bueno, yo quiero entrevistar al grupo cuarto C porque yo sé que los resultados que voy a obtener con ellos van a ser los más favorables para mi investigación. Ahí los resultados a la hora de hacer el proceso, estoy sesgando la selección de los participantes y voy a tener unos resultados que a lo mejor no son reales porque estoy sesgando a la gente que va a participar. Ese es un error que podemos cometer a la hora de utilizar las muestras. Después sigue el sesgo de falta de respuesta. Muchas veces cuando ustedes están haciendo una entrevista, aplicando un cuestionario, hay que hacer el rapport. Esto ustedes ya lo vieron en otras unidades de aprendizaje como la de metodología de la investigación, quali y quanti, que hay que ganarse la confianza de la gente. No podemos llegar de buenas a primeras y llegar y entrevistar a una persona y decirle cuánto gana. Pues la persona no se los va a decir, va a desconfiar de ustedes, va a decir ahorita no tengo tiempo, tengo mucha prisa y no les va a contestar. Las pocas personas que les lleguen a contestar una pregunta sensible como la del salario o cuánto percibe, va a producir que a la hora que ustedes interpreten los datos, solamente las personas que les contestaron van a poder hacer ese análisis y no va a corresponder con la mayoría de la población que ustedes entrevistaron, porque esa falta de respuesta nos va a afectar. Entonces, también hay que pensar muy bien la manera
de plantear las preguntas y sobre todo si son carácter privado o muy sensibles. Otro tipo de sesgo que podemos cometer es por tipo de pregunta. Ustedes también lo han de haber visto en estas unidades de aprendizaje que les mencioné. Hasta la entonación de voz afecta o puede producir sesgo a la hora de recopilar la información, a la hora de aplicar ese instrumento. Ustedes pudieran estar de acuerdo o no con el aborto, vamos a suponer un tema sensible, y ustedes van y aplican a una entrevista y entrevistan a una persona. Y ustedes, sus simples gestos, sus simples ademanes pueden sesgar la respuesta. Si ustedes le pelan los ojos a una persona y le cambian el tono de voz y le dicen, ¿usted cree en el aborto? Así como sorprendidas, y pues la persona se les va a quedar viendo y va a decir, no, pues no estoy de acuerdo con el aborto. Ahí ya están sesgando ustedes la respuesta de la persona. Entonces no puede ser que a la hora de que ustedes hagan la pregunta utilicen gestos o utilicen un tono de voz diferente al resto de cómo hacen el resto de las preguntas. Y también la manera que ustedes redactan la pregunta también puede generar sesgos. Entonces esos son los tipos de sesgo que nosotros podemos incurrir. Y bueno, ya entramos de lleno a lo que son los métodos de muestreo. Aquí tenemos ejemplos, está el método de muestreo no aleatorio y está el método de muestreo aleatorio. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos, o sea, es el azar. El azar dice, si yo utilizo el azar para seleccionar mi muestra, estoy utilizando el método de muestreo aleatorio. Y bueno, vamos a empezar con los no aleatorios. Nos dice que los métodos no aleatorios carecen del grado de representatividad. Se eligen los elementos en función de que sean representativos para el investigador, y aquí es difícil medir el error de muestreo que podemos cometer. Cuando ustedes vayan a redactar su informe de investigación, si ustedes utilizan un método de muestreo no aleatorio, ustedes no pueden generalizar los resultados. Es decir, a la hora que ustedes vayan a hacer la definición o vayan a hacer la interpretación de los datos, no pueden decir, todos los habitantes de la comunidad, mujeres ilustres, opinan que la principal problemática es la falta de alumbrado. Ahí ustedes están mal en la redacción. Ustedes tienen que especificar la muestra seleccionada con el método de muestreo no aleatorio, opinan que la principal problemática es la falta de alumbrado. Entonces, ustedes en este tipo, si utilizan uno de estos métodos, no van a generalizar. Y bueno, los tipos de método de no aleatorios es el muestreo por accidente, muestreo por cuota, muestreo intencional o de juicio y el muestreo bola de nieve, y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Y en contraparte están los métodos de muestreo aleatorios, y aquí nos dicen que el aspecto principal es que todos los miembros de la muestra han sido elegidos al azar. El azar es la principal o el punto clave para estos tipos de métodos de muestreo aleatorio. Y ejemplos está el aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado y aleatorio por conglomerados. Y también vamos a ver cada uno de ellos. Y cuando si ustedes utilizan un método de muestreo aleatorio, ustedes en la redacción aquí sí pueden generalizar. Si la muestra se ha hecho, por el azar, utilizando cada uno o uno de estos métodos, ustedes sí pueden generalizar. Aquí podrían decir, los pobladores de la comunidad, mujeres ilustres, opinan que el principal problema es la falta de alumbrado. Aquí ya están generalizando porque utilizaron un método muestreo aleatorio. Y bueno, vamos a explicar cada uno de ellos. Aquí está el muestreo por accidente. Cuando nosotros utilizamos el muestreo por accidente, aquí nos dice que se trata de un proceso en que el investigador incluye solo aquellos casos que le conviene y excluye los inconvenientes. Dice que son unidades que son fáciles de obtener, y aquí nos ponen el ejemplo que ahorita les acabo de mencionar. Los profesores de la universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos. Y bueno, pues yo ahorita les dije, voy a hacer un estudio con ustedes, con el cuarto C, con el cuarto X, y bueno, aquí la desventaja nos dice que es menos representativa y genera sesgos, y son los sesgos que les acabo de mencionar. Yo voy a seleccionar al grupo cuarto C porque yo ya sé que ellos tienen ciertas cualidades o ciertas características que a mí me interesa estudiar en lugar de utilizar el cuarto X. Entonces aquí lo puedo utilizar, pero
es menos representativo y puedo cometer sesgos. Muchas de las veces nos interesa estudiar diversas características de la población y, por ejemplo, si en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí en la tablita que viene abajo, vamos a suponer que hay 50,000 estudiantes. Del género masculino hay 21,000 y del género femenino 29,000. Yo saco 29,000, representa el 58% del total, que son los 50,000, y 21,000 representa el 42% del total de la población, que son 50,000. ¿Se imagina si yo no aplico, si yo utilizo este tipo de muestreo, un muestreo no aleatorio, y me voy al pasillo de FIME y empiezo a entrevistar personas? Pues voy a entrevistar por lo regular por el pasillo de FIME, por el pasillo de Ingeniería Civil, hay más hombres, o más del género masculino, entonces voy a entrevistar muchos hombres y menos mujeres. Y, por ejemplo, si sucede lo contrario, me voy al pasillo de la Facultad de Trabajo Social, pues voy a entrevistar más mujeres que hombres. Entonces, si yo quiero tener una muestra, pero que represente el mismo porcentaje de mi población, yo, por ejemplo, si mi tamaño de muestra me dio, así como viene en la tablita, 382, bueno, para saber cuántas mujeres y cuántos hombres voy a entrevistar, a 382 le saco el 58% que representa el género femenino, entonces voy a entrevistar a 222 mujeres. A 382 le saco el 42% que representa esta cantidad en la población y voy a entrevistar a 160 hombres. Y así ya completo mi tamaño de la muestra. Entonces, hagan de cuenta que de lo que sale en la población, que ustedes ya tienen el porcentaje, en este caso de la variable género, ustedes van a representar el mismo porcentaje, pero del tamaño de la muestra, para que no ocurra lo que les acabo de explicar, entrevistar la mayoría hombres o entrevistar la mayoría mujeres, y así estamos más equilibrados y así cumplimos la cuota de cuántas mujeres entrevistar y cuántos hombres entrevistar. El que sigue, que también es no aleatorio, es el intencional o de juicio. Aquí nos dice que este tipo de muestreo involucra el sentido común del investigador. Y aquí nos ponen un ejemplo. Si el investigador quiere hacer una investigación respecto a quienes representan cuando manejan, acuérdense, no sé si algunos de ustedes manejan o ven a sus papás cuando manejan en el auto, la mayoría de las personas nos volvemos más agresivos aunque seamos tranquilos, que se nos meten en el auto y ahí estamos pitando, recordando el 10 de mayo y pues no sabemos por qué pasa eso. Ese fenómeno será porque el parque vehicular en Monterrey es muy amplio y hace uno mucho tiempo para llegar a sus trabajos o a los domicilios y entonces por eso nos volvemos más agresivos a la hora de conducir. Y uno como investigador tiene que poner su juicio y decir, bueno, ¿quiénes representan más estos síntomas que yo quiero investigar? El síntoma de la agresividad, pues las personas que están más en el tráfico, como son los que manejan un taxi, los que manejan un tráiler, los transportistas, ellos están más en el tráfico y ellos pueden representar más estos síntomas. No sé si a ustedes les ha ocurrido ver en las noticias que muchas personas ya hasta se pelean a los golpes y por la nada, o sea, se bajan de los carros y se empiezan a agredir. Bueno, pues estos investigadores seleccionan a estas personas para poder hacer esa investigación. El que sigue es el conocido como bola de nieve. Este tipo de muestreo de bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada por los investigadores para identificar a los sujetos potenciales en estudios en donde los sujetos son difíciles de encontrar. Aquí, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio con las personas que tienen VIH-Sida, pues yo no voy a ir a la Secretaría de Salud y decirle, a ver, bueno, yo soy investigador, soy maestro de la Facultad de Trabajo Social y quiero hacer un estudio, hasta les muestro mi gafet y todo, quiero hacer un estudio con las personas que tienen VIH-Sida. Claro que no me van a soltar ese listado ni esa información, acuérdense que la información es confidencial y pues yo no voy a tener manera de cómo localizarlos. Si yo conozco a una persona que tiene esos síntomas o que tiene esa enfermedad y a su vez conoce más personas y así van recomendando a los conocidos, yo puedo completar mi tamaño de la muestra. Entonces, por eso se llama bola de nieve, porque una persona te recomienda a otra persona y esa persona te puede recomendar a dos personas y esas personas te recomiendan a más gente hasta que ya completes tu tamaño de la muestra.
Esto se utiliza mucho cuando los temas son sensibles o que no están a la luz pública. Aquí tenemos el muestreo aleatorio simple, ya empezamos a los métodos de muestreo aleatorio. Y aquí los pasos para hacer el método aleatorio simple, el primero nos dice que se asigna un número a cada individuo de la población. Pues esto ya ustedes lo deben de tener con el marco de muestreo. Acuérdense que les dije que tenían que hacer una lista ordenada donde ustedes tuvieran, por ejemplo, si les salía el número 5, ustedes pudieran identificar quién es la vivienda 5 o quién es la persona 5. Entonces, esto es el primer paso, se asigna un número a cada individuo de la población. Y el paso número 2 dice que a través de algún medio mecánico, dice aquí, pone de ejemplo papelitos dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados por una computadora, se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerido. Aquí en la imagen viene una rifa, no sé si ustedes han participado de rifas que hacen los papelitos y sacan, por ejemplo, si tienen del número 1 al 20, van a rifar un pastel, sacan el número ganador y nada, que se sacó el pastel el número 4. Así igual es para nosotros seleccionar el tamaño de la muestra. La desventaja de utilizar este medio mecánico o esta rifa, que en pocas palabras es una rifa, es, ¿se imaginan si yo tengo 5,000 viviendas? Voy a tener que hacer 5,000 papelitos. Es muy pesado, es muy poco práctico, me tardo mucho tiempo. Esto a lo mejor puede utilizarse cuando tienen poquito tamaño de la población. O sea, si a lo mejor son 20 personas, 30 personas, es una muy buena opción aleatoria para poder hacer la selección de la población. Vamos al siguiente ejemplo. Otro de los medios para poder seleccionar las viviendas o las personas es utilizando una tabla de números aleatorios. Casi siempre en todos los libros de estadística, al final ustedes pueden ver tablas. Y una de ellas que pueden encontrar en los libros de estadística son las tablas de números aleatorios. Este es un ejemplo, hay varias, son diferentes. Vamos a ver cómo utilizar esta tabla de números aleatorios. Vamos a suponer que yo estoy en una comunidad que hay 90 casas, 90 viviendas. Y yo quiero seleccionar 5 viviendas, por decir que mi tamaño de la muestra es 5. Entonces, N mayúscula, o sea, el tamaño de la población es 90, y N minúscula es 5, porque es el tamaño de la muestra. Y empezamos con la tabla de números aleatorios. Y bueno, como 90 tiene 2 dígitos, voy a tomar 2 dígitos en mi tabla de números aleatorios. Y empiezo aquí. El primero es el número 60. Y bueno, el número 60 sí está dentro de mi marco de muestreo porque es del 1 al 90. Entonces voy y entrevisto a la persona 60 o a la vivienda número 60. Entonces ya ahí tengo mi primer número elegido aleatoriamente. Después sigue la vivienda número 18 porque estoy tomando de 2 en 2 dígitos. Voy y pues este 18 también está en mi marco muestral. Voy y entrevisto a la persona 18 o a la vivienda número 18. Después se forma el número 76. También está dentro de mi marco de muestreo y voy y entrevisto a la persona número 76 o a la vivienda número 76 y ya llevo 3. Después sigue el número 16 y también está dentro de mi marco de muestreo y voy y entrevisto a la persona o vivienda número 16. Después sigue otro 16, acuérdense, esto lo elimino porque no podemos entrevistar a una persona 2 veces ni a una vivienda, entonces el 16 queda descartado, me voy al siguiente número y es el 01, que el 1 sí está dentro de mi marco muestral y ya completé mi tamaño de la muestra que son 5. Ahora, bueno, ahorita les acabo de decir que mi número N de la población es 90, son 2 dígitos. Pero ¿qué pasaría si mi N de la población es 999? O sea, tengo desde la vivienda 1 o la persona 1 hasta la 999. Entonces voy a tomar 3 dígitos en mi tabla de números aleatorios y empiezo. Ahora no voy a tomar 2, voy a tomar 3. Entonces voy a ir a entrevisto a la vivienda número 601. Y después entrevisto a la 876 y después entrevisto a la 161 y así sucesivamente. Entonces ustedes van a agarrar la tabla de números aleatorios según si van a agarrar 2 dígitos, 1 dígito, 3 dígitos, 4 dígitos y esta tabla les va a servir para que ustedes puedan seleccionar esa cantidad de viviendas
o esa cantidad de personas para completar su tamaño de la muestra. Bueno, aquí tenemos el Excel. Ustedes se acordarán de la materia de aplicación de la tecnología, o a lo mejor ustedes lo vieron en la preparatoria. En el Excel aquí pueden seleccionar el tamaño, bueno, las unidades de muestreo más rápido. Aquí tenemos la barra de fórmulas. Si ustedes recordarán, para aplicar una fórmula o alguna función tenemos que empezar nosotros con el signo de igual. Le ponemos igual y después le empezamos a escribir la palabra aleatorio. Y ahí nos muestran las opciones de funciones que nosotros podemos utilizar. Y aquí está la función que se llama aleatorio entre, la seleccionan y se las manda a la barra de funciones. Y aquí, por ejemplo, si yo tengo de la vivienda 1, le pongo el 1, coma, hasta tengo la vivienda 999, entonces se lo pongo. Si tengo esa cantidad de viviendas, cierro paréntesis, le doy un enter y ya me seleccionó el número al azar. Pero ¿qué pasa si mi tamaño de la muestra es 50? Pues no lo tengo que hacer 50 veces, nada más me pongo en el cuadrito verde, arrastro y me voy hasta el número 50. Y ya tengo las viviendas que voy a entrevistar. Por ejemplo, la 329, 342, 772, la vivienda 989, la vivienda 521. Y así ya ustedes ya tienen este método de muestreo aleatorio mediante el Excel. Este es el método que me parece más rápido y pues más preciso. Los métodos de muestreo aleatorio simple, vimos el mecánico, que son los papelitos en una ánfora, vimos la tabla de números aleatorios y vimos el muestreo, la selección por Excel con la función aleatorio entre. Ahora vamos a ver este tipo de muestreo aleatorio sistemático. ¿En qué consiste este tipo de muestreo? Nos dice que consiste en la selección de la primera unidad de muestreo al azar y los subsiguientes a intervalos regulares. Por eso se llama sistemático. Este está muy sencillo también. Nos dice que el primero se elige al azar. Entonces vamos a elegir cualquier número al azar y vamos a suponer que me sale el 6. Entonces la primer vivienda que yo voy a entrevistar es la vivienda número 6. Y después nos dice que se le tiene que sumar sistemáticamente el resultado de n mayúscula, que es el tamaño de la población, entre n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Aquí en este ejemplo nos ponen, ahí el que tienen ustedes en la pantalla, nos dicen que el tamaño de la población es de 600 y el tamaño de la muestra es 40. Entonces hacemos la división de n entre n y 600 entre 40 nos da 15. Entonces ese 15 se lo vamos a sumar al 6 sistemáticamente. Aquí abajo en la diapositiva viene, por ejemplo, voy a entrevistar a la vivienda número 6 y sistemáticamente le voy a sumar ese resultado. Entonces a 6 le sumo 15 y voy a entrevistar a la vivienda número 21. A 21 le sumo 15 y voy a entrevisto a la vivienda número 36. A 36 le sumo 15 y entrevisto a la vivienda número 51 y así sucesivamente hasta completar su tamaño de la muestra. Entonces, este es el método de muestreo sistemático. Para que ustedes recuerden que la clave es, la fórmula es n mayúscula entre n minúscula, que n mayúscula es el tamaño de la población y n minúscula es el tamaño de la muestra. El que sigue es el muestreo aleatorio estratificado. Este es muy parecido al de cuota, pero este es aleatorio. Bueno, aquí en la definición nos dice que este tipo de muestreo, él nos dice que el azar no es una garantía de la representatividad, porque yo puedo utilizar el azar, pero ¿qué tal si la suerte dice, bueno, aquí vas a entrevistar a muchos hombres o a más mujeres? Entonces, vamos a garantizar la representatividad de los datos según las variables de interés. Aquí en la pantalla tengo el ejemplo de adolescentes. Si yo estoy haciendo un estudio con adolescentes y el total de adolescentes son 500, y del área urbana son 400 adolescentes y del área rural son 100. Si mi tamaño de muestra es 81, pues a lo mejor la mayoría de las respuestas van a caer en el área urbana porque es la mayoría de la población. Y si yo quiero representatividad, lo que tengo que hacer es sacar, multiplicar esa porción de personas por el resultado de la división. Aquí es al revés.
que el otro que les acabo de mostrar. Aquí ustedes tienen que sacar la división de n minúscula entre n mayúscula, es al revés. N minúscula es el tamaño de la muestra y n mayúscula es el tamaño de la población. Vamos a suponer, como en este ejemplo, que n minúscula es 81, que es el tamaño de la muestra, y n mayúscula es 500. Entonces hacemos la división para obtener una proporción. Y 81 entre 500 nos da 0.162. Y ahora para tener la representatividad voy a multiplicar, por ejemplo, del área rural, son 100 adolescentes, multiplico 100 por 162 y voy a entrevistar a 16 adolescentes del área rural. Después multiplico 400 por 0.162 y me da 65 y voy a entrevistar a 65 personas del área urbana para completar mi tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra es 81. Entonces, para que no se me confundan, aquí es al revés, es n minúscula entre ella n mayúscula. Es para también sacar proporciones a la hora de entrevistar. Y una vez, bueno, aquí les quiero hacer un comentario. No nada más podemos utilizar un método de muestreo. Aquí estoy utilizando el estratificado para saber cuántas personas, para garantizar la representatividad, cuántas personas voy a entrevistar del área rural y cuántas personas voy a entrevistar del área urbana. Aquí ya me dio 16 y 65, pero ahora voy a utilizar el aleatorio simple para seleccionar esas 16 personas del área rural y esas 65 personas del área urbana. Aquí ya utilicé dos métodos de muestreo aleatorio. Se le llama polietápico. Cuando nosotros utilizamos más de un método de muestreo, hacemos combinación de varios, así se le llama polietápico. El último, creo que ya es el último de muestreo aleatorio, es el por conglomerados. Muchas veces hacemos investigaciones macros y pues no es posible. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, vamos a continuar con el estudio de los adolescentes. Si yo estoy haciendo una investigación con ellos y tengo mi marco muestral en el estado de Nuevo León, vamos a suponer que tengo registrados más de 500,000 adolescentes, o sea, los que están ubicados en esas áreas. ¿Se imaginan mi marco muestral que me salga un adolescente de San Nicolás? Ahí voy y lo entrevisto. Un adolescente de Ciénega de Flores. Ahí voy y lo entrevisto. Dos adolescentes de Santiago. Voy y los entrevisto. Pues me voy a acabar las suelas de mis zapatos, me voy a echar mi carro, no va a haber el tiempo suficiente para poder hacer un método de muestreo aleatorio simple. Muchas veces lo que se hace es sortear los conglomerados o los bloques, y estos pueden ser viviendas, municipios, urnas electorales, escuelas. Entonces, si yo estoy haciendo el estudio con adolescentes, los adolescentes están en las escuelas secundarias. Entonces, para hacer el sorteo, en vez de mi marco muestral, sea toda la cantidad de adolescentes, estos que les dije, los 50,000 o 500,000, pongo las escuelas que a lo mejor están en el área, en el estado de Nuevo León, vamos a suponer que hay 1,000 escuelas. Hago mi sorteo y sorteo los bloques. Entonces, por eso se llama por conglomerados, porque ya una vez que saco el sorteo, pues a lo mejor me salió entrevistar a la escuela secundaria número 34 que está en el municipio de Guadalupe. Y me tocó también entrevistar a la escuela secundaria número 20 de Galeana. Y ya una vez que ya esté en esas secundarias, ya ahí utilizo otro tipo de muestreo para ya completar mi tamaño de la muestra. Aquí lo pueden aplicar, por ejemplo, se me ocurre en su comunidad, cuando ustedes están en una comunidad muy grande y que hay muchos sectores, y pues que a lo mejor la comunidad tiene las mismas características, son matrimonios jóvenes, es una colonia nueva, pero tiene muchos sectores. A lo mejor lo que pueden ustedes sortear son o ya sea las cuadras o los sectores o las manzanas para que estén todo el equipo juntos y no estar dispersos a lo largo de la colonia, que puede a lo mejor representar más peligro, y ustedes sortean esos conglomerados o esos bloques y ya nada más se van a ciertos sectores o a ciertas cuadras o a ciertas manzanas para poder aplicar ya su instrumento de comunidad.